El tema con el que estamos trabajando es psicología genética, ¿sí? Esta es la teoría con la que estamos trabajando y que nos va a ocupar durante toda la unidad 1, lo cual es decir, unas cuantas clases. Bien, el padre de la psicología genética, dijimos la vez pasada, que es este gran investigador suizo llamado Jean Piaget, ¿sí? Que nació en 1896 y falleció en 1980. Ok, ¿de qué se trató la clase pasada? Bueno, se trató sobre, digamos, hablamos un poco sobre la vida de Piaget y hablamos bastante sobre cuál fue el camino que lo llevó a él como biólogo con intereses filosóficos, ¿no? ¿Cuál fue el camino que lo llevó a él como biólogo con intereses filosóficos a crear una teoría psicológica, cosa que él no se había propuesto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hablamos sobre el cambio de pregunta que introduce Piaget. Él va a proponer que lo que hay que hacer es tratar de contestar a la pregunta cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Y dijimos que este tema lo va a investigar en los sujetos infantiles y que el método con el que va a trabajar es doble, es la observación directa y el método clínico crítico, ¿sí? Bueno, bien. Ya para la clase de hoy, digamos, no vamos a hablar más de cómo Piaget terminó desembocando en su teoría, cuál fue el camino que lo llevó a eso, no, ya está. Sino que hoy vamos a hablar propiamente de conceptos ya de la psicología de Piaget. Y más específicamente, el tema de la clase de hoy es ¿okay? El núcleo duro de la psicología genética. Núcleo duro de la psicología genética. Bueno, muy bien. ¿Qué se entiende por núcleo duro de la psicología genética? El núcleo duro de la psicología genética es el conjunto, la batería de conceptos fundamentales de la psicología genética. Entonces, digamos, si bien la psicología genética es muy amplia y Piaget a lo largo de su vida escribió, creo que alrededor de 80 y pico de libros, cubriendo diferentes tópicos, ¿no es cierto? Hay, sin embargo, no obstante, un conjunto de conceptos fundamentales que se repiten a lo largo o sea, que recorren transversalmente toda su obra. Entonces, este conjunto de conceptos son la base de su teoría, y por así decirlo, entender estos conceptos nos allana el camino para entender la teoría, y no entenderlos nos impide entender la teoría. Entonces, vamos a trabajar con estos conceptos que son 7, 8 conceptos clave, ¿no es cierto? Vamos a ir despacito, ¿sí? Porque algunos de estos conceptos pueden dar cierto trabajo. Así que, por lo que queda de esta clase virtual, nos vamos a dedicar a estos conceptos y nada más. Todavía no vamos a hablar de ningún estadio del desarrollo. Bien, ok. Bueno. Tengamos en cuenta que al ser Piaget biólogo, algunos de estos conceptos son conceptos que están tomados del campo de la biología. Del campo de la biología. Por ejemplo, este que les anoto ahora. Asimilación. ¿Sí? La asimilación. Asimilación es originalmente un concepto de la biología. Entonces, digamos, en biología, no estoy hablando de psicología todavía, en biología, asimilación es lo que hace un organismo cuando toma algo del medio ambiente que lo rodea, ¿sí? Y lo incorpora a su propia estructura.
es como difícil explicarlo en abstracto. Uno usa estas palabras como estructura, si parece que no se entiende de qué está hablando uno. A ver, vamos a tratar de ir y venir entre la explicación y el ejemplo, y después de vuelta el ejemplo y la explicación. Ok, les advierto que no traten de... o sea, entender estos conceptos no significa poder dar definiciones de estos conceptos, significa poder usarlos en una explicación. Dar un ejemplo y poder explicar bien ese ejemplo de manera tal que se traduzca la comprensión que tienen de los conceptos que estamos usando. No, o sea, ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? No se desesperen porque en su cuaderno les queda anotado algo así. Asimilación igual no. Asimilación igual tal cosa. Siguiente concepto, acomodación igual tal cosa. No es así como funciona esto. No. Traten de entender los conceptos, eso es lo fundamental. A ver, vamos a un ejemplo. Sigo en el campo de la biología. Voy a dar un ejemplo que el propio Piaget da. Cuando un conejo, que sería el organismo viviente en este ejemplo, ¿no? Cuando un conejo va y come una zanahoria, que la zanahoria la saca del medio ambiente, sería parte del medio ambiente en este caso. Repito, cuando un conejo va y come una zanahoria, el conejo no se convierte en zanahoria, sino que convierte la zanahoria en conejo. El conejo toma algo del medio ambiente, la zanahoria en este caso, y lo incorpora a sí mismo, convierte eso, en este caso la zanahoria, en parte de él mismo. Eso es la asimilación. Y como resultado, el organismo queda fortalecido, porque ahora está alimentado. ¿Qué puedo decir? No sé, las plantas, asimilan luz, y convierten luz en planta, y convierten agua en planta, y así crece la planta. Pero entonces, luz y agua son cosas que rodean que están en el medio ambiente de la planta. La planta asimila esos elementos y los convierte en parte de sí mismo. Entonces, si yo tomo un árbol, no sé, de acá estoy viendo un tilo, por ejemplo, el tilo que estoy viendo, ¿cómo creció? Tanto hasta llegar a la altura que tiene. Creció así, llegó a esa altura porque fue asimilando los elementos que el entorno le daba. ¿Y qué elementos le daba el entorno? Agua y luz, y otras muchas cosas más también, sí, pero esos son los dos fundamentales. Entonces, asimilando esos elementos, fue fortaleciéndose y evolucionando el tilo, ¿sí? Entonces, los organismos vivientes hacen esto todo el tiempo. Todo organismo viviente está asimilando elementos del entorno, es decir, incorporando cosas del entorno para sobrevivir y fortalecerse a sí mismo como organismo. ¿Sí? Esto sería aproximadamente el concepto de asimilación en biología, explicado por un psicólogo. ¿Sí? Yo no soy biólogo. Bien, ahora la cosa se pone bastante interesante cuando nos ponemos a analizar qué traducción hace Piaget de este concepto biológico al ámbito de la psicología. Al ámbito de la psicología. Entonces, la idea sería que nuestra mente, y acá vamos a anotar otra palabrita, el núcleo duro, yo dije recién mente. A ver, vamos a hacer así. Voy a usar una hoja aparte para anotar los conceptos del núcleo duro. ¿Sí? Voy a usar hojas diversas para anotar flechas y diversos dispositivos pedagógicos que me voy inventando sobre el camino, pero acá en esta hoja, que la voy a sostener así de manera paisada, vamos a anotar estos conceptos clave que son los que deberíamos tener en claro al final de esta clase virtual. Uno ya dijimos que es asimilación. ¿Está bien? Ok. Bueno, bien. Yo recién estaba por agregar otro. Cuando dije la palabra mente, vieron que ahí me frené y agarré la hoja. Bueno, ¿qué? ¿Por qué? Porque les voy a anotar que esto. Presten atención.
Bien, les decía. Esperen que estoy acomodando un poquito la cámara. Esto les estaba notando. Estructura cognitiva. Entonces, esta palabra que para nosotros es tan común, mente, ¿no es cierto? En general no es un concepto en ninguna teoría psicológica. Es una palabra más bien del lenguaje cotidiano. En general no hay ninguna teoría psicológica que a la mente le diga mente, ¿no? Me estaba por venir estornudo. Y Piaget no es la excepción. Piaget tampoco le va a decir mente a la mente. Freud le va a decir aparato psíquico. ¿Cómo le dice Piaget a la mente? Estructura cognitiva. ¿Sí? Estructura cognitiva. De manera que, por lo que resta de esta unidad, a la palabra mente no la deberíamos usar, sino que vamos a decir simplemente estructura cognitiva. ¿Sí? Entonces, fíjense lo siguiente. Yo les decía recién que la asimilación es un concepto tomado del campo de la biología. Ok. Y que en biología decimos que los organismos vivientes asimilan elementos del entorno. Bueno, en psicología no vamos a hablar de un organismo viviente, sino que vamos a hablar de una estructura cognitiva. Entonces, para Piaget es nuestra estructura cognitiva la que hace algo parecido a lo que hacen los organismos vivientes. Es decir, de la misma manera que los organismos vivientes asimilan elementos del entorno, nuestra estructura cognitiva está permanentemente tratando de asimilar elementos del entorno, pongámoslo así. ¿Está bien? Entonces nuestra estructura cognitiva, nuestra mente, hace lo mismo que hacen los organismos. Está en contacto con un entorno y trata permanentemente de asimilar cosas de ese entorno. Solo que, ¿cómo hace el conejo para asimilar la zanahoria? ¿De qué se vale el conejo para asimilar la zanahoria? De su dentadura. ¿De qué se vale la jirafa para asimilar las hojas que están arriba en el árbol? De su dentadura y de su cuello largo. ¿De qué se valen las plantas para asimilar la luz? De la superficie fotosintética que es de sus hojas. Entonces, todo organismo viviente, vieron que ahora me fui de vuelta a la biología, todo organismo viviente trata de asimilar elementos del entorno y lo hace valiéndose de algo. Las plantas de su superficie fotosintética, o sea, de sus hojas. El conejo de sus dientes, la jirafa de su cuello y sus dientes, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo hace el oso hormiguero para asimilar su alimento? Usa la lengua larga del oso hormiguero, etcétera. Volvamos a la psicología. ¿De qué se vale? Porque ahora ya no estamos hablando de organismos vivientes, estamos hablando de una mente. ¿De qué se vale nuestra estructura cognitiva para asimilar esos elementos del entorno? Se vale de algo que Piaget llamó como esquemas. ¿Sí? Voy a usar la nariz, me tapo. Listo, ya está. Entonces, la estructura cognitiva se vale de esquemas para asimilar elementos del entorno, a los que ya no vamos a llamar elementos, porque a su vez tienen otro nombre, tienen un nombre propio en la teoría. ¿Cuál es ese nombre que tienen? Objetos. ¿Sí? Ven como de a poquito vamos sumando, seguimos sumando elementos. Entonces, pero que todas estas palabras las vamos sumando no para hacer más lío, sino que en realidad, si se fijan, a medida que vamos sumando conceptos, va habiendo cada vez más claridad, porque todos estos conceptos están conectados entre sí. Están profundamente conectados. Entonces, hablar de uno te lleva a hablar de otro, que te lleva a hablar de otro, que te lleva a hablar de otro. Si se fijan, yo arranqué queriendo hablar de la asimilación, y en 5 minutos ya me eché 3 conceptos más, y van más también que voy a agregar.
Porque en verdad no hay manera de explicar estos conceptos aisladamente, sino que se explican en combinación con los demás. Entonces, atención, así como los organismos vivientes tienen ciertas facultades que les permiten asimilar cosas del entorno, ¿de qué hablo con facultades? Hablo de los dientes del conejo, el cuello de la jirafa, la lengua de los hormigueros, etcétera, etcétera. Nuestra estructura cognitiva, que permanentemente quiere asimilar elementos del entorno, lo hace valiéndose de ¿qué? Utilizando ¿qué? Esquemas. ¿Sí? Entonces nuestra estructura cognitiva está permanentemente asimilando, ya no digamos elementos del entorno, usemos la palabra adecuada, objetos. ¿Ven cómo todo se conecta? Nuestra estructura cognitiva, repito, está permanentemente asimilando objetos del entorno, utilizando ¿qué? ¿Cómo es que nuestra estructura cognitiva logra asimilar esos objetos? Lo logra utilizando esquemas. Esquemas. ¿Qué son los esquemas? Por ahí cantaba Garay. No traten de anotar una definición de qué es un esquema. Creo que yo ya les dije hace unos minutos que la manera de entender todo esto no es tratar de formular definiciones, sino comprender y poder usar estos conceptos. O sea, esa es la manera de adquirir este conocimiento. Se adquiere mediante la comprensión y el uso. Y esto que digo cuenta todavía más, se aplica todavía más al concepto de esquema. Entonces, no traten de anotar una definición de esquema. Entenderlo es más fácil de lo que parece, pero entenderlo no consiste en anotar una definición. Nunca entender algo consiste en anotar una definición. Más todavía con estas cosas, y más todavía con el concepto de esquema. Entonces, voy a tener que dar una pausa. Ok, seguimos. Entonces, estábamos en el tema de los esquemas. Ok, vamos con un ejemplo que les va a permitir empezar a entender a qué se refiere Piaget cuando habla de esquemas. Y van a ver que esto es más simple de lo que parece. Bien, ok. Vamos a hablar de los bebés. Por ejemplo, el bebé tiene su estructura cognitiva, ¿sí? Es una estructura cognitiva mucho más rudimentaria que la nuestra, más vale, es un bebé, tiene, supónganse, 3 meses, ¿sí? Vamos a hablar de un bebé de 3 meses. Entonces, ¿tiene una estructura cognitiva? Esperen, un poquito más. 5 meses, 5 meses. ¿Tiene una estructura cognitiva? Tiene ciertos esquemas, muchísimos menos que nosotros, tiene apenas un puñado de esquemas. Y con esos esquemas quiere asimilar ciertos objetos de su entorno. Entonces, un objeto que el bebé puede querer asimilar es el pecho de la madre. Entonces, su estructura cognitiva quiere asimilar ese objeto y la manera en que trata de asimilarlo es aplicándole un esquema. Bien. Ahora, hay multiplicidad de esquemas. El bebé tiene apenas unos pocos. El bebé de 5 meses tiene apenas unos pocos. Pero dentro de esos pocos que tiene el bebé de 5 meses, ¿cuál es un esquema? Les voy a dar un ejemplo de un esquema. Esquema de succión. ¿Sí? Esquema de succión. Entonces, ¿en qué consiste el esquema de succión? En succionar. O sea, es la acción de succionar. Entonces, cuando el bebé de 5 meses aplique el esquema de succión a ese objeto que es el pecho de la madre, ¿se va a producir la asimilación? ¿Sí? ¿Se va a producir la asimilación? Recuerden que esto no es biología, esto es psicología, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo? A ver, alto, a ver, bajemos un poquito la velocidad. Nos estamos preguntando si en la aplicación del esquema de succión al pecho de la madre se produce la asimilación.
¿Qué significa que se produce la asimilación? Que se produce la asimilación significa que el esquema que se le aplicó al objeto sirvió para ese objeto, funcionó con ese objeto, fue adecuado para ese objeto. ¿Sí? Entonces, ahí no estoy hablando de biología, estoy hablando de psicología. Entonces, se produjo la asimilación si el bebé aplica el esquema de succión al pecho de la madre. El esquema de succión funciona con ese objeto, sirve con ese objeto. La respuesta es, obviamente, sí. Entonces, ¿se produjo asimilación? Sí, se produjo asimilación. Listo. Ven cómo ahí tienen un ejemplo, conectados claramente los conceptos de estructura cognitiva, asimilación, esquemas y objetos. ¿Está bien? No sé si lo dije, pero o sea, los esquemas están dentro de la estructura cognitiva. Un bebé de 5 meses tiene pocos esquemas en su estructura cognitiva. Un bebé recién nacido no tiene ninguno todavía. No se nace con esquemas. Los esquemas hay que desarrollarlos. ¿Está bien? Pero un bebé recién nacido no tiene ningún esquema en su estructura cognitiva. Un bebé de 5 meses tiene algunos ya. Algunos. Y nosotros ya tenemos miles, qué sé yo. Bueno, entonces. Ahí tiene un ejemplo de asimilación. Ahora, cada vez que la estructura cognitiva intenta asimilar un objeto, ¿siempre lo logra? La respuesta naturalmente es no. O sea que la aplicación de un esquema a un objeto puede ser exitosa. Cuando es exitosa, cuando el esquema utilizado es compatible con ese objeto, ¿sí? Entonces la asimilación puede ser, la aplicación de un esquema a un objeto, puede ser exitosa, en cuyo caso tenemos una asimilación, o bien puede fracasar. Entonces, cuando fracasa la aplicación vamos a ver un ejemplo de fracaso. Habrán visto un montón de veces que al bebé de 5 meses tratar de chupar un montón de otras cosas. Entonces cuando el bebé aplica el esquema de succión al pecho de la madre, ¿fue exitosa esa aplicación? Sí. Si lo aplica a su pulgar, ¿es exitosa? Sí, quizás un poco menos, porque no se va a alimentar de esa manera, pero el pulgar es chupable. Si el bebé hace eso con, no sé, con el acolchado, ¿es exitosa la aplicación del esquema? Aplicar el esquema de succión al acolchado, ¿da resultado? ¿Es compatible la succión con el acolchado? No, el acolchado no es succionable. Entonces ahí fracasó la asimilación. No hubo asimilación. Hay asimilación únicamente cuando hubo compatibilidad entre el esquema y el objeto. Ahí hablamos de asimilación. Pero en este caso la asimilación fue fallida, o sea, fracasó. ¿No es cierto? Lo cual abre un campo interesante. ¿Por qué? Porque cada vez que en la vida tratamos de lograr algo y no nos sale, tenemos la oportunidad de ¿qué? De aprender. Entonces, atención acá. ¿Por qué digo esto? Bien, les decía que... ¿por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que el fracaso es una oportunidad de aprender? Piaget en realidad nos lo enseña de la manera más clara posible. Una asimilación que fracasó es una oportunidad de aprender. ¿Por qué? Porque ¿qué me está faltando si yo fracasé una asimilación? A ver, repasemos. ¿Cuándo es exitosa la asimilación? La asimilación es exitosa cuando apliqué a un objeto un esquema que era adecuado para ese objeto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo lo tenía ese esquema, contaba con ese esquema. Ahora, ¿cuándo fracasa la asimilación? La asimilación fracasa cuando tengo enfrente un objeto al cual le aplico un esquema que no es el esquema requerido para ese objeto.
el esquema requerido para manipular un acolchado no es el esquema de succión. Entonces, ¿qué estoy necesitando yo? Si trato de asimilar el acolchado, que es el objeto acá, si trato de asimilar el acolchado con el esquema de succión y fracaso, ¿qué me está diciendo eso? Que estoy necesitando un esquema que todavía no tengo. ¿Puedo adquirir los esquemas que todavía no tengo? Sí, claro que puedo adquirirlo. Claro que puedo adquirirlo. Pero gratis no me va a venir esa adquisición. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo se llama? Cuando esto pasa, cuando fracasa una asimilación, el sujeto tiene ante sí la posibilidad, la oportunidad de adquirir un esquema que le falta. Esto no significa que lo vaya a adquirir, porque el sujeto puede reaccionar de diferentes maneras. Entonces, cuando yo estoy ante un objeto que exige de mí un esquema que yo actualmente no tengo, puedo, reacciones posibles. 1. Desentenderme del asunto, o sea, digamos, desistir, no intentar adquirir ese esquema que me está faltando, dejarlo así y ya está. ¿Aprendo en ese caso? ¿Adquiero el esquema que me está faltando? No, obviamente no. Otra, puedo tratar de lograr de alguna manera mi objetivo, pero sin aprender. Entonces le pido a alguien que ya sabe hacer eso que lo haga por mí. ¿Qué sé yo? ¿Aprendo en ese caso? No, tampoco. Entonces, y bueno, ¿cuál es la idea? Esto otro, este tercer camino, digamos. ¿Cuál sería este tercer camino? Sería intentar aprender, esforzarme por aprender eso que no sé. Esforzarme por adquirir ese esquema que mi estructura cognitiva actualmente no tiene. ¿Cómo se llama? La adquisición de un esquema nuevo. Se llama así, y es otro concepto del núcleo duro. Acomodación. ¿Sí? Acomodación. ¿Qué es la acomodación? Es dos cosas. Puede ser dos cosas diferentes, pero muy emparentadas. Esto, si quieren, sí lo pueden anotar. ¿Qué es la acomodación? Es la adquisición de un esquema con el que actualmente no cuento, o bien el perfeccionamiento de un esquema que yo ya tenía. Entonces vamos a ver ejemplos de acomodaciones. Por ejemplo, imagínense que, un nenito un poco más grande, obviamente, ¿no? Imagínense un nenito que ya sabe tomar agua de una botella de plástico, ¿sí? Pero habrán visto que las botellas de plástico que habitualmente se les dan a los nenitos chiquitos son esas que se destapan así, ¿no? A ver. No, acá creo que no tengo ninguna. Pero sería, a ver, esperen un momentito. Bueno, bien, aquí estoy de vuelta. Hubo una interrupción en el medio porque se me quedó sin batería la cámara, así que, bueno, aquí estoy retomando el video. Si no me equivoco, justo antes de que se me cortara, yo lo que estaba haciendo era tratar de ejemplificar, tratar de dar un ejemplo concreto de acomodación, de fallo de la asimilación. Sé que di el ejemplo del bebé con el acolchado como ejemplo de una falla de asimilación, ¿no? Sí, a ver, dije eso. Primero ejemplifiqué la asimilación a partir de la succión del pecho. Entonces yo les dije que cuando el bebé succiona el pecho, lo que está ocurriendo es una asimilación. ¿Por qué? Porque el bebé está aplicándole al pecho un esquema con el que su estructura cognitiva cuenta. ¿Cuál es ese esquema? El esquema de succión. ¿Sí? Entonces, cuando el esquema que se le está aplicando al objeto da buen resultado, ¿sí? Es exitoso, es compatible, entonces decimos que se produjo una asimilación. Y después ejemplifiqué lo que sería un fracaso de la asimilación en el caso de que el bebé quisiera chupar el acolchado. ¿Por qué? Porque el acolchado no es chupable. Entonces ahí no hubo asimilación. Ok,
Bien, y si no me equivoco, entonces yo a continuación lo que hice fue ir a buscar estas dos cosas. ¿Por qué? Porque lo que quería dar es otro ejemplo, para salir un poquito del ámbito ya del bebé, digamos. Hablemos de un nene chiquito, que podría ser un nene de, qué sé yo, 3 años, ¿sí? Muchos nenes a esa edad ya tienen su propia botella de agua, que van con su botella y digamos, ya pueden tomar, sí, eso, pueden tomar agua de una botella, pero la botella de plástico que se le suele dar a los nenitos chiquitos no es así como esta, no tiene este sistema, ¿sí? Sino que tiene un sistema como este, ¿sí? Como el de este frasco de shampoo, que es así, esta tapa, ¿sí? La tapa que se abre y cierra así. Agarré el frasco de shampoo porque no tenía una botella así para mostrarles, pero hay botellas que se abren y cierran con este sistema. Entonces, supongamos el caso de un niñito de 3 años que ya puede abrir y cerrar su propia botella así, con este sistema, ¿sí? Bien, pregunta, ¿cuándo se le da la botella? Y él hace esto para tomar. Pregunta, ¿hubo una asimilación? ¿Qué sería que una asimilación? Sería que el sujeto, que en este caso es el chico, aplicó al objeto, que en este caso es la botella, o bueno, acá viene así un frasco de shampoo, un esquema que está ya presente en su estructura cognitiva, o sea acá, ¿no? Entonces, ¿se produjo eso? ¿Pasó eso? ¿Se aplicó un esquema tal que el resultado fue éxito? O sea, ¿se aplicó un esquema que dio resultado con ese objeto, que era compatible con ese objeto? El esquema acá sería este, el esquema de abrir así, de esta manera. ¿Fue exitoso? ¿Fue exitosa esa aplicación? Sí. Sí. Entonces estamos ante una asimilación. Pero ¿qué pasa si a este mismo chiquito yo le doy esta botella para que tome agua? Va a tratar de hacer esto. Obviamente estamos hablando de un chico de 3 años que todavía no sabe abrir este tipo de botellas. Entonces va a tratar de abrirla y en un momento le va a decir, ¿me la abrís? ¿Por qué? Porque no le va a salir. Entonces, ¿qué es lo que le está faltando? Un esquema. Un esquema. ¿Cuál? Este esquema. Que yo ya tengo. Y ustedes también. Entonces, acá hubo asimilación, recién cuando yo hice esto. Pero en el caso del chico no va a haber asimilación porque no tiene todavía este esquema, el esquema este de girar un objeto. Entonces, como no lo tiene, va a tratar de asimilar el objeto y no lo va a lograr. Va a ser una asimilación fallida. Ok, cuando esto ocurra, entonces el chico está ante una oportunidad de aprender. ¿De aprender qué? De aprender esto. ¿Sí? Está ante la oportunidad. O sea, atención acá. El fracaso de una asimilación no equivale a aprender. Sino que el fracaso de una asimilación es necesario para que esté la oportunidad de aprender, pero no garantiza que haya aprendizaje. ¿Por qué? Precisamente porque el chico cuando se encuentre con que no puede abrir la botella, me puede decir, ¿me lo abrís? Entonces yo ahí le voy a abrir la botella. ¿El chico va a lograr su objetivo, que esté en la botella abierta? Sí. ¿Aprendió? No, no aprendió. Entonces, cuando trate de hacer esto y no logre ningún resultado, ahí va a tener la oportunidad de aprender. ¿Qué sería acá aprender? Aprender sería adquirir un esquema con el cual todavía no cuenta. Con el cual todavía no cuenta. ¿Qué hace falta para adquirir ese esquema con el que no se cuenta? Con el que todavía, ese esquema que todavía no está en la estructura cognitiva. ¿Qué hace falta para lograr eso? Dicho en lenguaje vulgar sería como esforzarse. Bueno, está bien, muy fácil. Pero el tema es, ¿qué es en concreto lo que tiene que hacer el chico para adquirir este esquema que le falta? Bueno, lo que va a pasar es que estamos suponiendo un chico que no te dice, me lo abrís por favor, sino un chico que sigue intentando abrirlo por su propia cuenta. Entonces, lo vamos a ver que hace así, no puede, que explore el objeto, que prueba diferentes cosas y van fallando, y en algún momento, si sigue intentando y aplicando diferentes acciones sobre el objeto, en algún momento, en el intento número, qué sé yo, 23, va a hacer esto, y va a ver que algo pasó. Entonces va a seguir, y va a pasar esto. ¿Puedo abrir la botella? La puedo abrir. La puedo abrir de una manera en que nunca la había podido abrir.
¿Qué ocurrió acá? Adquirió un esquema que no tenía. Aprendió. Entonces, que haya fracasado la asimilación, que haya fracasado esto, ¿produjo automáticamente ese aprendizaje? No, porque el chico puede tomar otra vía. Revolear la botella, decir, ¿me la abrís por favor? Dos opciones que no hubieran dado ningún aprendizaje como resultado. Pero en este caso, sí hubo aprendizaje. Bien, entonces, ¿por qué? Porque el chico adquirió un esquema que le faltaba, este esquema. ¿Cuál fue el camino que condujo a la adquisición de ese aprendizaje? El camino que condujo a adquirir ese aprendizaje es algo que ya el conductismo había investigado, que es esto que les voy a anotar acá. Ok, acá lo anoté. Ensayo y error. ¿Sí? Ensayo y error. ¿Quién fue el psicólogo conductista que había trabajado con esta idea de que el aprendizaje se logra a través de ensayo y error? Vamos a repasarlo. Aquellas personas que cursaron psicología primero conmigo ya lo tienen conocido, y otras personas quizá lo conozcan de otras cátedras. Thorndike, ¿sí? Thorndike. Entonces, Thorndike fue el psicólogo conductista que hizo determinados experimentos con gatos, viendo si el gato lograba salir de la caja y demás. Y lo que encontró Thorndike es que para lograr el éxito, para aprender a salir de la caja, lo que hacía falta era que el gato ejecutara acciones, ¿no? Acciones que en principio no daban resultado, porque no le permitían salir de la caja. Pero ¿qué ocurría? En la medida en que el gato iba variando las acciones que hacía, ¿qué quiero decir? A ver, repasemos un poquito. Él metía a los gatos dentro de una caja y la caja tenía un dispositivo para abrirse y liberar al gato. Entonces, había diferentes dispositivos para abrir las cajas porque había diferentes modelos de caja. Pero, por ejemplo, unas consistían en una cuerdita, o sea, si esto es la caja, ¿no? Y acá está el gato, tenían contra una pared una cuerdita así. Y si la cuerdita, si se bajaba, si el gato la tocaba con la mano y bajaba un poco la mano así, la pata, se accionaba un mecanismo que abría la caja. Este es un modelo, porque tiene diferentes modelos de cajas, otros con un pedal, en fin. Este es un ejemplo. Entonces, ¿qué pasaba cuando el gato lo metía en la caja? Al principio el gato no entendía nada, trataba de salir y no lograba salir, y hacía diversas cosas que no le daban el más mínimo resultado. Bueno, cuando el gato lograba salir, cuando encontraba esa acción, la de bajar la soguita. Pero para encontrar esta acción, el gato tenía que realizar previamente toda una variedad de otras acciones. O sea, muchas otras acciones que no daban ningún resultado. Pero ¿por qué el gato llegaba finalmente a encontrar que bajando la soguita se abría la puerta? Lo lograba porque iba a variar, así, probaba con una cosa, fracasaba con esa cosa, probaba con otra cosa, fracasaba con esa otra cosa, probaba otra cosa diferente y fracasaba. Y así hasta encontrar la acción que le permitió salir de la caja. Bueno, ¿cómo se llama ese método de aprendizaje? Esa manera de resolver problemas se llama ensayo y error. ¿Sí? ¿Por qué se llama ensayo y error? Porque yo hago acá un ensayo sería un intento. ¿Sí? Intento número 1. Resultado, fracaso. Intento número 2, diferente al primero. Resultado, fracaso. Intento número 3, diferente también. Fracaso. Entonces, ensayo, pruebo, error. Pruebo, error. Pruebo, error. Siempre variando la acción. Hasta que en algún momento, será en el ensayo número 14, número 72 o número 421, encuentro la acción que me da el éxito, que me permite lograr mi objetivo. ¿Sí? En el caso de los gatos. En el caso, ahora salgamos de Thorndike, salgamos del conductismo. Lo que estamos queriendo explicar es cómo es que se aprende para Piaget. ¿Sí? Primero, ¿qué es aprender para Piaget? Aprender para Piaget es lograr esto. Lograr la acomodación. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para lograr la acomodación? Bueno, ante todo, necesitamos haber intentado realizar una asimilación
y que esa asimilación haya fracasado. ¿Con esto alcanza para lograr la acomodación? No. ¿Hace falta qué? Hace falta seguir intentando lograr mi objetivo a través de qué? A través del ensayo y error. ¿Sí? Entonces, si yo insisto en el ensayo y error, es decir, si yo sigo intentando, no con la misma acción todo el tiempo, sino variando lo que hago, como en el ejemplo que yo les daba, de la botella así, entonces en algún momento voy a dar con ¿qué? Con esto. Voy a encontrar una manera de lograr lo que buscaba. Que para Piaget es, ¿qué cosa? Adquisición de un nuevo esquema. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la acomodación? Es la adquisición de un esquema que previamente no estaba. Previamente no estaba. ¿Dónde no estaba? En la estructura cognitiva. Entonces, cuando el chico logró abrir este tipo de botella, decimos que su estructura cognitiva adquirió un esquema que antes no estaba. ¿Sí? Entonces ahora es una estructura cognitiva más sólida, mejor armada, para enfrentar los diversos problemas con los que se pueden encontrar. Un comentario al costado. Yo dije hace un rato que la acomodación, es la adquisición de un esquema que previamente no estaba, o bien el perfeccionamiento de un esquema que ya estaba. ¿Sí? Entonces, no solo adquirir un nuevo esquema es una acomodación, sino que perfeccionar un esquema que ya estaba también es una acomodación. Entonces, qué sé yo, si uno quiere dar ejemplos fáciles de esto o sencillos, uno podría decir que aprender a andar en una bicicleta, la primera bicicleta, la que tiene rueditas, ¿sí? Implica una acomodación, porque implica lograr un esquema, o sea, una acción motriz, que no estaba. Pero uno puede decir también que aprender a andar sin las rueditas es también una acomodación. ¿Por qué? Porque hay un esquema que el chico ya lo tenía, ¿no? Que es el esquema de andar en bicicleta. Pero ahora lo que le estamos pidiendo al sacarle las rueditas es que perfeccione ese esquema. Y le incluya ¿qué cosa? El balance, el equilibrio. ¿No es cierto? Entonces, ese perfeccionamiento de un esquema ya presente también constituye una acomodación para Piaget. Bueno, bien. Ok. A ver. Bueno, entonces, ¿qué concepto de núcleo duro tenemos hasta ahora? Asimilación, acomodación, estructura cognitiva, esquemas, objetos, que son es a los objetos que se les aplican esquemas, y uno podría agregar como cosa medio obvia ya a esta altura, sujeto, qué sé yo, no sé, ¿por qué? Porque siempre es el sujeto el que aplica esquemas a objetos, ¿no? El sujeto cuenta con cierta estructura cognitiva. Acá, o sea, vamos al ejemplo del chico con la botella. ¿Sí? Con las dos botellas. Ok. Entonces, sujeto, el chico. Objetos, estos dos son objetos. Asimilación es lo que ocurre cuando trata de abrir este objeto, aplicándole el esquema el de abrir botella con tapita, con este tipo de tapita. El esquema sería esto, ¿sí? ¿Dónde están los esquemas? En la estructura cognitiva del chico. Entonces acá habría asimilación. Acá lo que tenemos es que el sujeto, el chico, está aplicándole a este objeto un esquema, ¿cuál? Que está en su estructura cognitiva, pero que no funciona con este objeto, por lo cual no hubo asimilación. Hay la oportunidad de lograr una acomodación. ¿La logrará? ¿De qué depende? De poner en práctica el ensayo y error. Si pone en práctica el ensayo y error y persiste, entonces en algún momento va a lograr ¿qué? La acomodación. ¿Sí? Esto. ¿Qué es la acomodación acá? La acomodación es la adquisición de un esquema que previamente no estaba en la estructura cognitiva. O bien, como decíamos recién, el perfeccionamiento de un esquema que ya estaba. Si alguien se pregunta, comento por las dudas, ¿por qué esto del ensayo y error no lo puse acá, en la listita de conceptos del núcleo duro? Ya parezco... Parece que, no sé, una cosa medio rara. Malabar estoy haciendo con los papeles. Si alguien se pregunta, ¿por qué no pongo esto de ensayo y error acá en esta lista? Bueno, es porque no es un concepto de núcleo duro. De hecho, no es un concepto inventado por Piaget, es un concepto de Thorndike. ¿Sí? Pero sepamos que el ensayo y error es lo que
Es el camino que conduce a la acomodación, es el camino que conduce al aprendizaje. ¿Está bien? Ok. Vamos con otro concepto del núcleo duro. Viene largo el tema. A ver. Ok. Adaptación. Adaptación. Al igual que asimilación, adaptación es un concepto tomado de la biología. ¿Qué es en biología la adaptación? La adaptación es un proceso que vemos en la naturaleza que consiste en ¿qué? Bien, antes de que se me cortara la grabación por 15.4ª vez, lo que yo estaba por explicar es el concepto de adaptación, ¿sí? Entonces, adaptación. Entonces, lo que les decía es que es un concepto tomado de la biología, ¿sí? Entonces, sabemos que en biología, cuando uno estudia biología, uno aprende que las especies se van adaptando, ¿sí? Entonces, ¿qué es la adaptación de las especies? Es el proceso de transformación para dar mejor respuesta a las dificultades que el entorno plantea a la especie. Entonces, uno puede decir que, qué sé yo, por ejemplo, la jirafa es un animal emparentado, animales emparentados, ¿no? Jirafa, caballo y camello. ¿Y por qué hay una especie, por qué, digamos, hay una especie tan diferente como la jirafa dentro de ese grupo? Porque esa especie se adaptó con el tiempo. ¿A qué? A un entorno quiere decir un medio, ¿no? Un medio ambiente, a un entorno donde la única fuente de alimento estaba muy arriba. Entonces, si no hay suficiente pasto para comer, y en cambio hay muchas hojas de árboles para comer a 4 metros de altura, entonces está mejor adaptado un animal que puede alcanzar ese alimento que está a 4 metros de altura que un animal que no puede. Entonces, ¿cómo se produjo esto? Se produjo a lo largo del tiempo, ¿sí? Con el tiempo hubo un proceso de transformación de cierta especie de caballo que se terminó convirtiendo en cierta especie de camello, no sé, capaz estoy metiendo la pata porque no sé el tema. Cierta especie de camello o de caballo que se fue transformando hasta ser finalmente jirafa con el tiempo, ¿no? Ningún animal mutó así en 20 minutos y le creció el cuello. Esto fue con el correr de muchos, miles y no sé si millones de años, qué sé yo. Bueno, entonces ahí tenemos un proceso de adaptación. Pero de esto lo que tenemos que retener es lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? ¿Qué quiere decir en biología que una especie está adaptada o mejor adaptada que otra? Quiere decir que está en mejores condiciones de responder a las dificultades que el medio ambiente le va poniendo en el camino. Una dificultad que el medio ambiente te puede poner en el camino es que el único alimento está a 4 metros. Entonces, ¿qué especie está mejor adaptada para sobrevivir ante esa dificultad que el medio ambiente te pone en el camino? ¿Un caballo o una jirafa? Una jirafa está mejor adaptada para eso. ¿Qué está mejor adaptado para permanecer camuflado en el hielo? ¿Un oso polar o un oso pardo? Claramente el oso polar. ¿Qué especie está mejor adaptada para alimentarse en un contexto donde el único alimento son hormigas? Y las hormigas ya sabemos que viven en hormigueros que están abajo de la tierra. El oso hormiguero, ¿sí? Un oso pardo. Si lo único que puede comer son hormigas, se muere de hambre y el oso hormiguero sobrevive porque está mejor adaptado para responder a ese problema que el entorno le plantea. ¿Cuál es? El problema de sacar hormigas de abajo de la tierra. ¿No? Ok, entonces, al igual que cuando explicamos la asimilación, que dijimos que la asimilación es un concepto de la biología, que en biología significa bla, 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 y después dijimos, bueno, ahora, ¿qué significa la asimilación en psicología? ¿No? ¿Recuerdan que hicimos ese movimiento? Dijimos, en biología esto significa tal cosa. Ahora, en psicología, ¿qué significa? Significa tal otra cosa. Bien, lo mismo vamos a hacer con el tema de la adaptación. Entonces, ahí explicamos qué es la adaptación en biología. ¿Qué es la adaptación en psicología para Piaget? Es algo parecido, pero un poco diferente, porque esto es psicología y no biología. La adaptación en biología es ese proceso, etcétera, etcétera, donde lo que se va transformando es esto, la estructura cognitiva. ¿Y cuál es ese proceso como de transformación que tiene la estructura cognitiva? ¿En qué consiste? Consiste en
la adquisición de más y más esquemas y el perfeccionamiento de esos esquemas. ¿Para qué? Para que el sujeto pueda dar mejor respuesta a las dificultades que el entorno le vaya poniendo en el camino. ¿Dificultades como cuál? Como abrir una botella así. Entonces, este chico está, el chico del ejemplo que yo inventé, está mejor adaptado una vez que logró el esquema de el de abrir tapita rosca, que antes de lograrlo. ¿Por qué? Porque antes de lograrlo, si le presentábamos estos dos envases, uno lo iba a poder abrir y el otro no. Ahora, cuando adquirió el esquema que no tenía, puede abrir cualquiera de los dos. Entonces, el entorno le puede poner esta dificultad en el camino y la va a poder resolver. Entonces, su estructura cognitiva está mejor adaptada. Y así con todo. O sea, más esquemas adquirimos, mejor adaptada está nuestra estructura cognitiva. ¿Y qué quiere decir que está mejor adaptada? Quiere decir que está en mejores condiciones de responder a los problemas que el entorno nos va planteando. Como les ocurre a las especies de animales en relación con su medio ambiente natural. ¿No es cierto? Entonces la adaptación se va dando con el tiempo. ¿Puede haber adaptación sin acomodación? No, más vale que no. Más vale que no. La adaptación es el producto de las sucesivas acomodaciones. Y para que haya estas sucesivas acomodaciones, ¿qué tiene que haber? ¿Qué tiene que darse? El ensayo y error. Si no, no se logra la acomodación. Y para que el sujeto utilice el ensayo y error, ¿qué tiene que pasar antes de eso? Tiene que fracasar una asimilación. ¿Está bien? ¿Ven cómo todo se va conectando? Bueno, de a poquito nos vamos acercando al final de esta maratón piagetiana. Ok, el siguiente concepto que tenemos que entender dentro de lo que es el núcleo duro, ven que nuestra hojita se va llenando, falta anotar 3 cositas más y con eso la completamos. Les decía, el siguiente concepto es lo que se llama en psicología genética así: organización. ¿Sí? Ok, concepto complicado. ¿Por qué? Porque la palabra organización en principio parece como re común, de hecho es parte de nuestro lenguaje cotidiano, pero lo que tenemos que entender es qué uso le da Piaget a esta palabra en el marco de su teoría. ¿No es cierto? Ok, bien. Es un hueso un poco duro de roer, ¿sí? Así que si hace falta vuelvan para atrás en el video, no se apresuren con esto porque da un poquito de trabajo. A mí mismo me llevó un tiempo entenderlo, por lo menos más tiempo que los otros conceptos. Entonces, a ver, yo acá agarré mi querido libro de dinosaurios que me regalaron cuando yo tenía 11 años, a este nerd que les habla y que a los 11 años había ya fundado su propio club de paleontología en el colegio. Bueno, y acá tienen diferentes dinosaurios, ¿no? Estos que están acá particularmente pertenecen a una familia que se llama ceratópsidos. Entonces hay diferentes, por ahí lo veo que está mi amigo el Triceratops, no sé si había un Styracosaurus por acá. Bueno, hay de todos, acá está el Styracosaurus. Y otros más cuyo nombre no recuerdo. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Aparte de porque me gustan los dinosaurios y porque los ceratópsidos me parecen alucinantes, se los muestro también porque cada uno de estos, ven que son todas diferentes especies de dinosaurios. Cada uno de estos sería, piagetianamente hablando, una organización diferente. Ven que volvemos a la biología, otra vez a la biología. Pegamos una vuelta por la biología y vamos a llegar, si Dios quiere, a la psicología. Pero ahora estamos de vuelta en biología. Entonces, esto es una organización, esto es una organización, esto es una organización, esto también, esto también, esto también. ¿Sí? Entonces, uno se puede preguntar, ok, a ver, Piaget, si te entiendo, estás usando organización medio así como sinónimo de un determinado organismo, ¿no? Porque este es un organismo, que es un organismo diferente de este, que es un organismo diferente de esto. Son diferentes organismos, porque son diferentes animales, diferentes especies. Entonces, a ver si te entiendo, Piaget. Hay diferentes organizaciones, ok, en biología, ¿no? Cada organización sería una diferente especie, ok. ¿Pero por qué hay diferentes organizaciones? ¿Por qué? Se los contesto. Porque hay algo que siempre está avanzando, algo que siempre está en movimiento, siempre activo, que es la adaptación, el proceso de adaptación de los organismos vivientes. Entonces, es el proceso de adaptación que nunca se detiene
el que fue dando lugar a estos diferentes animales. Entonces, las especies van evolucionando y a medida que van evolucionando, a medida que van adaptándose al entorno, se adaptan, están permanentemente en adaptación, ¿sí? Las especies cambian. Entonces, imagínense que acá hay una línea de tiempo, ¿no? Entonces, a lo largo de ese tiempo, la adaptación está permanentemente activa, permanentemente funcionando. ¿Qué ocurre como consecuencia? Que en cada uno de esos momentos del tiempo las especies son diferentes. Entonces, en tal momento de la época de los dinosaurios, que se llama era mesozoica, teníamos, de hecho al final de la era mesozoica, teníamos estas organizaciones como esta y otras tantas más, ¿sí? Pero teníamos organizaciones como estas. Si uno va más para atrás, a periodos anteriores de la era mesozoica, no al final, esto es el final, uno va más para atrás en el tiempo, uno encuentra organizaciones diferentes. A mitad de la era mesozoica no existían los ceratópsidos, ¿no es cierto? Y si uno va más para atrás, hay otros dinosaurios también. Y si uno va todavía más para atrás, no había dinosaurios. Entonces, la vida va evolucionando, ¿por qué? Porque las especies se van adaptando, ¿sí? Y cada una de esas especies diferentes que se van produciendo a lo largo del tiempo, en tal momento tenemos tal especie, después desaparece, después tenemos tal otra, y tal otra. Cada una de esas es una organización diferente. Ok. Vamos ahora a la psicología. ¿De qué hablamos cuando hablamos de organización en psicología? La idea, cuando hablamos de organización en psicología, sería la siguiente. A ver. Imagínense que esta línea representa el paso del tiempo, ¿sí? Vuelvo por un momentito a la biología. Tenemos acá bichitos determinados, ¿sí? Los primeros reptiles en salir del agua, qué sé yo. Y más atrás de eso tenemos peces. O sea, no sé, no voy a dibujar todas las diferentes especies que existen, ni las sé tampoco. Pero imagínense que acá tenemos diferentes bichitos, ¿sí? De acá sale, no sé, el dimetrodonte, que es uno de los primeros dinosaurios, que tenía como una cosa así en la espalda. Ríanse todo lo que quieran de mi dibujo, está permitido. No importa, los perdono. Piaget los perdona. Bueno, después aparece otro dinosaurio, qué sé yo, el Diplodocus. Después me gastan cuando nos veamos en persona, no se hagan problema. Bien, entonces, ahí está el Diplodocus, ¿verdad? Y después, bueno, ya sí, estamos. Entonces, van apareciendo diferentes especies a medida que... O sea, esta flecha que representa la adaptación continua de las especies. Esa adaptación continua va generando diferentes organizaciones. Ahora vuelvo a la psicología. ¿Qué pasa en psicología? También hay una línea de tiempo en psicología. ¿Cuál es? La línea de tiempo de mi desarrollo psicológico. Entonces, yo también estoy en permanente adaptación. ¿Por qué? Porque yo hoy en día tengo una mucho mejor capacidad de responder a los problemas que el entorno me plantea que la capacidad que podía tener cuando tenía 10 años. Y a los 10 años tenía mucho mejor capacidad de responder a esos problemas que la que podía tener a los 4 meses. Entonces, ¿por qué? Porque lo que nunca se frena es mi proceso de adaptación. ¿Qué quiere decir que todo ese tiempo, que a lo largo de mi vida estuve en permanente adaptación? Quiere decir que a lo largo de mi vida fui adquiriendo más y más y más esquemas. Bueno, ¿y si esta fuera la línea de mi desarrollo psicológico? ¿No habría, como acá, como en el caso de la evolución de las especies, no habría en mi evolución psicológica como diferentes fotos, perdón, no me di cuenta que no se veía la hoja. ¿No habría, como acá, diferentes fotos que se pueden sacar? Tal que uno diría, bueno, acá, así como acá, ¿no? Las especies eran de tal manera, acá las especies eran de tal manera, acá eran de tal otra, acá eran de tal otra. En mi propio desarrollo psicológico individual, ¿no habría eso también? ¿No habría un Pablo Nieto con determinada organización acá, un Pablo Nieto con otra organización acá, y así? ¿No hay como diferentes, acaso no hay diferentes estructuras cognitivas? Mi estructura cognitiva no era de determinada manera a los 4 meses, a los 5 años de otra manera, a los 10 años de otra manera y ahora a los 37 de otra manera? Sí, más vale.
Bueno, ¿por qué? Porque psicológicamente, ¿sí?, pasa lo mismo que en biología. Entonces, a medida que la vida va adaptándose, se van dando diferentes organizaciones, diferentes fotos en este proceso. Este proceso tiene un aspecto dinámico, que es la adaptación, y un aspecto estático, que es la organización. Entonces acá hay una organización, otra y otra. Acá también. Entonces, mi evolución psicológica, mi desarrollo psicológico, es un proceso dinámico. Fue siempre un proceso dinámico. Pero, por eso, esta flecha que dibujo acá, ¿no? Y a lo largo de ese proceso, que es dinámico, hay diferentes momentos. ¿Sí? Diferentes momentos. Cada uno de esos diferentes momentos, cada una de esas diferentes fotos que uno podría sacar y decir, acá la cabeza de Pablo Nieto era de tal manera, más tiempo, o sea, un tiempo después, era de tal otra manera. Bueno, esas son diferentes organizaciones. ¿Sí? Organizaciones. Desde el punto de vista psicológico, ¿no? Pero una vez más es un concepto que está vinculado con la biología, pero se lo trae a la biología y digamos, hace como una versión psicológica de un concepto biológico. Muy bien, bueno, ahora sí, ya estamos cerca de terminar con esto, me quedan 2 conceptos más y terminamos con el núcleo duro, y son estos 2 conceptos, si entendieron lo anterior, van a ver que son fáciles. Entonces, ok, desequilibrio, ¿sí? Desequilibrio. ¿Cómo desequilibrio? Pará, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué cosa se desequilibró? A ver, alto, no pasa nada. No, nadie tiemble, es muy simple. Para Piaget, en tanto y en cuanto la estructura cognitiva, o sea, nuestra mente, en tanto y en cuanto nuestra estructura cognitiva está lidiando con problemas que puede resolver satisfactoriamente, léase, está lidiando con objetos que requieren de esquemas que ya tiene, en tanto en cuanto nuestra estructura cognitiva lidia con objetos que requieren esquemas que ya están, entonces nuestra estructura cognitiva está en equilibrio. Vamos a anotarlo un poco arriba. ¿Está bien? Entonces nuestra estructura cognitiva está en equilibrio. Pero nuestra estructura cognitiva puede entrar en desequilibrio. Entonces, ¿cuándo nuestra estructura cognitiva entra en desequilibrio? Entra en desequilibrio cuando se encuentra con algún problema que no puede resolver. ¿Y qué significa que no lo puede resolver? Significa que es un problema que requiere de la utilización de esquemas que no tiene. ¿Sí? Entonces, si volvemos al ejemplo del chico con las botellas, si él ya sabe abrir estas botellas con una tapita así, y siempre lo de botellas con una tapita así, acá no hay ningún desequilibrio. La estructura cognitiva del chico está en equilibrio. Pero si yo a este chico que solamente sabe abrir la botella así, le digo, toma tu jugo de manzana, hace esto y no se abre, entonces esa estructura cognitiva entró en desequilibrio. Bien. Como ven, es otra manera de volver a contar lo mismo, ¿no? Pero es un lenguaje que también hay que saber manejar en Piaget, porque Piaget usa esta terminología. Ok. ¿Cómo? O sea, ¿hay una salida del desequilibrio? Sí, claro que la hay. Pero para salir del desequilibrio, ¿qué hay que poner en práctica? El ensayo y error. Si se pone en práctica el ensayo y error, ¿qué va a ocurrir finalmente? Se va a adquirir un esquema que no estaba en la estructura cognitiva. ¿Y qué va a pasar con la estructura cognitiva? La estructura cognitiva va a lograr una... Con ganas de terminar esto, va a lograr una equilibración. ¿Está bien? Sensacional. ¿Cuándo se equilibra la estructura cognitiva? Cuando adquiere un esquema que está necesitando y que no lo tenía y lo adquirió. ¿Gracias a qué? Gracias al ensayo, a la aplicación del ensayo y error. O sea, gracias a usar el ensayo y error como método para adquirir eso que le faltaba. Ahí la estructura cognitiva logró equilibración. Está nuevamente el equilibrio. Por último. Bueno, estos son los conceptos de núcleo duro. ¿Sí? Estos son los que tienen que saber. Toda esta clase fue para entender esto. Por último. Cuando mi estructura cognitiva entra en desequilibrio, porque necesito un esquema que no tengo, y ese esquema que no tenía, lo adquiero, logró la equilibración, mi estructura cognitiva está nuevamente equilibrada. Pregunta,
¿Cómo es este nuevo equilibrio que logré en relación con el equilibrio que yo tenía antes de perder el equilibrio? ¿Sí? Entonces, si yo soy este chiquito que no sabe abrir botellas así, ok, yo venía en equilibrio, me daban siempre botellas así, las abría, bien, bárbaro. Mi estructura cognitiva está en equilibrio. Vean esto, no lo puedo abrir. Mi estructura cognitiva se desequilibra. Ensayo de error, que 20 minutos, 1 hora, intentando finalmente, ok, abrí la botella. ¿Logré la equilibración? La logré. Entonces estoy en un nuevo equilibrio. Pero pregunta, ¿cómo era este equilibrio? ¿Cómo es este equilibrio que logré ahora? Comparado con el equilibrio que yo tenía 1 hora atrás. Antes del bendito momento en que me dijeron, toma tu jugo de manzana, con una tapita que yo no sabía abrir. ¿Cómo son esos dos equilibrios si yo los comparo? El nuevo con el anterior. El nuevo es superior al anterior. Superior al anterior. Entonces, cada nueva equilibración me da a mí un equilibrio más fuerte y más sólido que el equilibrio que tenía antes. Entonces, no es que el equilibrio que yo recupero es igual de sólido que el anterior, sino que es mucho más sólido. ¿Por qué? Porque ahora estoy en mejores condiciones de responder a los problemas que el entorno me plantee, tales como abrir una botella con tapita rosca. ¿Está bien? O sea, ¿por qué ese equilibrio es superior? Porque estoy mejor, mi estructura cognitiva está mejor adaptada. Mejor adaptada. Asimilación, creo que iba a decir algo más, esperen un momentito. Asimilación, conversión. Bueno, no sé. Se me olvidó. Igual creo que fue suficiente. Bueno, nos vemos en el próximo video. Si después me acuerdo lo que iba a decir, se los digo. ¿Está bien? Pero ya fue suficiente. Chao.